seguimos con este grupo tan activo, porque como les digo, esto tiene que ver con el orden con que se fueron editando los artículos, así que nuestra próxima defensa, 1045, investigar en pandemia, reflexiones respecto a la investigación en un contexto insólito, claramente es un contexto insólito. Oviedo, Raúl Ricardo, María Florencia Gaibacia, Yelén Leda y Bárbara Singenthaler. Así que los escuchamos. Bien, bueno, este es el último, quédense tranquilos, es el último que presentamos en este equipo. No es mi último trabajo, porque estoy también en el que sigue, pero es el último con este equipo. Y surgió una idea en una de las reuniones de equipo de hacer un trabajo, originalmente la idea era hacer un trabajo reflexivo, de relato de la propia experiencia como equipo investigador, de lo que tuvimos que enfrentar en la pandemia, conectando con un trabajo que habíamos hecho ya en el proyecto anterior al anterior, de valores que habíamos cerrado. Después de 4 años habíamos cerrado con la doctora Arriaga y María Rosa un trabajo de reflexión sobre las dificultades que uno encontraba en la investigación, y acá dijimos, acá tenemos para hacer un trabajo específicamente sobre las dificultades que encontramos de la investigación en pandemia. Y dijimos, no solo dificultades, también oportunidades, porque como dijimos, en nuestro caso, hicimos más de 2000 encuestas, un récord en cuanto a lo que es para nosotros relevamiento. Nunca trabajamos con tanta cantidad de datos. Entonces, arrancó por ese lado, y a su vez las chicas del equipo propusieron, y tendríamos que ver qué pasa con los otros equipos, ¿por qué quedarnos con nosotros? Así que ese es un trabajo que combina, por un lado, la reflexión sobre nuestra propia experiencia, con un trabajo también cuantitativo de relevamiento de los docentes del IATA y de los otros institutos de investigación respecto a cómo se vio modificada, para bien o para mal, la investigación en pandemia. Y le cedo la palabra a María Florencia, que va a compartir con Yelén Leda esta presentación. Bien, muchísimas gracias, Raúl. Bueno, como muy bien dijo Raúl, en este trabajo nos proponemos abordar la problemática del impacto que tuvo la pandemia, o que sigue teniendo la pandemia COVID-19 en la investigación en ciencias económicas. Entonces, nos propusimos indagar cuáles eran los aspectos de investigación que se fueron modificados o que se tuvieron que replanificar, tanto en cuestiones positivas como en cuestiones negativas o en líneas de dificultades. Buscar evaluar cómo ha sido la experiencia en pandemia, por un lado, reflexiva de nuestro propio grupo de investigación, y por el otro lado, en general, en todos los docentes investigadores de la unidad académica. Por eso, primero comenzamos a explayarnos en nuestra propia experiencia, este estudio más descriptivo, en cuanto a que vemos que en el momento en que estamos atravesando es la era de el que se caracteriza por la co-creación, por la colaboración, por la comunidad, por el coworking, por la conectividad, por la cooperación, que es lo que nosotros estuvimos viviendo cuando en marzo del 2020 tuvimos que recluirnos por el aislamiento total, y dijimos, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Focalizándonos en lo que es la investigación, dividimos este proyecto de investigación en dos partes, una reflexiva y otra de relevamiento empírico. Implementamos una metodología de estudio exploratorio y descriptivo de corte transversal, enfocándonos en las experiencias de los docentes investigadores durante el 2020. Y la primera parte tuvo un enfoque cualitativo y la segunda parte el enfoque cuantitativo, o sea, a través de la circularización de cuestionarios en línea autoadministrados para relevar las opiniones de los docentes investigadores de toda la facultad, de los 4 institutos de investigación, que la realizamos durante el mes de mayo del 2021, que seguramente ustedes han participado contestando las encuestas.
En esta primera parte yo voy a expresar los resultados en cuanto a la experiencia en particular del equipo de investigación y luego le voy a ceder la palabra a Aye para que continúe con los resultados del relevamiento empírico en cuanto a las encuestas del resto de los investigadores. Para nuestro equipo, ¿qué significó esta experiencia de investigar en pandemia? Fue una cuestión totalmente disruptiva y desafiante, donde independientemente de las tecnologías que ya utilizábamos, porque implementábamos bastante tecnología en cuanto a la recolección y análisis de los datos y manejos de determinado software, nos encontramos con la imposibilidad de el cara a cara, del presencial, del día a día de la facultad, del encontrarte en la sala de profesores, de la observación y visita, del diálogo en el pasillo, no solamente del propio equipo de investigación, sino también de ese encuentro en el aula presencial con el estudiante, donde ahí teníamos, digamos, una llegada más directa para hacerlos participar en los focus group que hemos organizado en otras oportunidades, y dijimos, bueno, pero tenemos esta dificultad, ¿cómo la vamos a soslayar? Este gran desafío de poder coordinar los tiempos, las actividades, y bueno, usemos la tecnología que tenemos disponible. Si tenemos Meet, si tenemos Zoom, bueno, hagamos el focus group por Meet o por Zoom. Si bien hemos desarrollado y continuado nuestro proyecto de investigación original, como demuestran las presentaciones que hemos hecho anteriormente, lo implementamos de manera virtual. Por un lado, realizar la convocatoria se nos dificultó un poco en cuanto al que uno no tenía la presencia física dentro del aula y el contacto directo con el estudiante, pero sí han respondido muy bien en su participación a través de las convocatorias por los correos electrónicos, por el sistema de relevamiento de encuestas y también en cuanto a los encuentros sincrónicos que teníamos en nuestras clases, muchos estudiantes manifestaban su interés en participar en los focus group virtuales porque por un lado agradecían que los integremos, que les preguntemos, que los hagamos parte de la investigación, y por el otro lado también eso facilitaba porque ellos estaban en otras ciudades, en otros pueblos alejados de Rosario, o la misma, digamos, situación de aislamiento imposibilitaba el encuentro presencial, y lo tomaron como una oportunidad. Y nosotros también tomamos como una oportunidad poder realizar y poder continuar con estas técnicas de focus group. La cuestión, digamos que vimos, no como una desventaja, pero sí como como un valor que sí lo tenemos en lo presencial y no en lo virtual, es que al realizar los focus group virtual se perdía, digamos, la dinámica, poder leer, digamos, el lenguaje no verbal, el tema de la participación, algunas cuestiones que en comparación a focus group que hemos hecho presencialmente, uno veía que no lo podía obtener en la virtualidad. Pero por el otro lado se animaban a participar más y a hacer más comentarios a través del propio chat del Meet cuando realizábamos el focus group. Por lo tanto, para nosotros la modalidad de trabajo no fue modificada, sino la herramienta con la cual instrumentábamos nuestro trabajo. Y como algunos de los obstáculos que podemos manifestar al principio, cuando estaba el aislamiento total, fue poder acceder a las bases de datos en plena cuarentena estricta, porque la facultad estaba totalmente cerrada. Luego, cuando se comenzó bajo protocolos a abrir la facultad, inmediatamente tuvimos respuesta y acceso a todas las bases de datos que necesitábamos, y batimos récord, como dijo Raúl,
en cuanto a la totalidad de encuestas que han sido respondidas por un total de 2.259 alumnos que estaban divididos en ciclo introductorio común, 637, licenciados en administración 321, contador público 734, licenciados en economía 91, y los que estaban cursando en ese momento el ciclo introductorio común propios del 2021 fueron 476. Así que la verdad que el nivel de participación superó lo de años anteriores y las expectativas que también nosotros teníamos. Bueno, ahora les cedo la palabra a Aye para que continúe. Gracias. Gracias, Flor. Buenos días a todos. Vamos a continuar con el tiempo que nos queda de exposición, comentando un poco cuáles fueron los resultados que obtuvimos a través de la encuesta. Con anterioridad, tanto Raúl como Flor han mencionado que se han hecho las encuestas, digamos, al cuerpo docente investigador de la Casa de Estudio, así que en términos de hacer en los tiempos previstos, por supuesto, lo que queda de la exposición y la reflexión final, vamos a intentar arrojar los datos más importantes. Cabe destacar que más de la mitad de los docentes investigadores que ha respondido la encuesta pertenece al Instituto de Investigación y Asistencia Tecnológica en Administración, el IATA precisamente, y en segundo lugar, un poquito más del 20%, formaban parte del Instituto de Investigaciones Económicas. La mayoría de los investigadores han mencionado que justamente casi con un 30% de representación, comprenden entre 11 y 15 años desarrollando la actividad de investigación, que no es un dato menor. Y en segundo lugar, podemos decir que una carrera incipiente en la investigación, los docentes investigadores que llegan hasta 5 años más o menos de antigüedad en el trabajo, ¿sí? Y que por supuesto comprenden el segundo grupo. Después, por otro lado, en relación a los encuestados, ¿sí? Hicimos una pregunta en relación a los protocolos y a las nuevas restricciones impuestas por la pandemia COVID-19, en qué medida han creído que estas nuevas medidas han afectado o vieron modificada su actividad de la investigación durante, por supuesto, lo que fue el año 2020 primordialmente, y estos han reconocido que vieron afectada su actividad de investigación, sobre todo en lo que fue el desarrollo de la pandemia, ¿cierto? Ahora, la novedad fue implementar el teletrabajo o las herramientas tecnológicas, por supuesto, como la herramienta primordial de investigación y de contacto con el resto del grupo. Y en relación a justamente la valoración, ¿no?, de este impacto, creen que los ha afectado en demasía, y por otro lado, entre esas cosas, ¿no?, entre las cuales han notado, ¿no?, este impacto o este cambio en lo que es el desarrollo de la actividad, creen que en términos de lo que es el problema de investigación, este ha sido afectado y en mayor medida, sobre todo por las temáticas o las cuestiones que han tenido que incorporar, sobre todo por el surgimiento de la pandemia. ¿Esto qué quiere decir? Que quizás sus trabajos de investigación, en su trabajo de investigación, la problemática no incorporaba factores o cuestiones que estén vinculadas, ¿no?, con este nuevo fenómeno, y por supuesto a raíz de el surgimiento de la pandemia, este problema ha sido modificado seguramente y en vistas a este fenómeno y este problema a nivel mundial. Por supuesto que en términos de qué temas o qué aspectos se pueden incorporar al tema, digamos, al tema de estudio, al tema de investigación y que por ende han afectado también a la problemática, surgieron temas, por ejemplo, en relación o la problemática en torno a este nuevo contexto dinámico, volátil, cambiante, incluso con la metodología para poder capacitar, ¿no?, al cuerpo de investigación en términos de trabajar de modo virtual, como así también, por ejemplo, lo que tiene que ver con la digitalización forzada en lo que tiene que ver con el ejercicio contable, ¿no? Y quizás con anterioridad se han trabajado o se han aplicado otras herramientas y a raíz de la virtualización y los cortos plazos, ¿no?, o los plazos tan rápidos y cambiantes han hecho que, por supuesto, dificulte lo que es la actividad de la investigación.
Ahora, en relación a la metodología en sí, más de la mitad de los encuestados coincidió en que, por supuesto, dicha metodología ha sufrido alteración durante la pandemia, y de la totalidad de los investigadores que respondieron, digamos, de manera afirmativa, en términos a qué aspectos de la metodología vieron modificados, la mayoría mencionó justamente la forma de aplicación de los instrumentos de relevación, ¿no? Por ejemplo, de manera presencial a virtual, y sobre todo lo que tiene que ver con el cronograma de actividades, que esto no es menor, sobre todo en un contexto tan volátil, tan complejo, y lo que mencionaban anteriormente los colegas, ¿no? En términos de los plazos, que si bien por momentos al principio no se sabía, y en un contexto tan volátil y tan cambiante y tan desafiante, los plazos parecían eternos y por momentos tan cortos, bueno, justamente, sobre todo al principio, ¿no? Con el surgimiento de la pandemia, estos plazos eran absolutamente, digamos, absolutamente desafiantes, y costó muchísimo poder aplicar las herramientas o los instrumentos de relevación de datos con, digamos, de manera simultánea, poder organizar también los plazos para poder organizar las actividades al interior de los grupos. Entonces es como que estos plazos, al principio al menos de lo que fue el surgimiento de la pandemia, provocaron ciertas complicaciones en los grupos de investigación. Ahora, justamente de qué manera se vio modificada la coordinación dentro del equipo de investigación. En realidad, de acuerdo con los resultados de la encuesta, podemos mencionar que más del 50% han visto, en más del 50% de los equipos han visto modificada justamente la coordinación de las actividades en términos de los plazos, sobre todo, y la aplicación de herramientas de investigación, como recién dijimos. Y algo muy interesante es que también en este término de tratar de coordinar, de aplicar y cumplir con los plazos determinados de la investigación, justamente el cambio en el formato de las reuniones, que eran presenciales y pasan a ser virtuales, digamos, de manera consecutiva con reorganizar las tareas de investigación, podemos decir que son los dos puntos a destacar en la mayoría de los equipos de investigación que han visto modificadas sus actividades, ¿no? Repito, todo en términos de plazos, no solamente al interior del grupo, sino también cumplir los plazos de la investigación. Después, casi en un 50%, la mayoría de los encuestados también ha mencionado que fue bastante complejo poder acceder al campo de estudio en términos de los protocolos impuestos, las nuevas medidas por aplicar, y que por supuesto está modificado también en cierto aspecto el hecho de poder acceder al campo de investigación. Y dentro de los aspectos que han visto modificados, más del 50% también ha mencionado lo mismo, ¿no? El hecho del cambio de la modalidad presencial a la virtual. Y en relación, digamos, a quienes piensan, por supuesto, que este campo se ha visto modificado, o el acceso al campo se ha vuelto modificado y un tanto complejo de poder acceder como lo era habitualmente, en realidad muchos creen, casi el 50%, que la virtualidad, por otro lado, facilitó, ¿sí?, el acceso al campo, a pesar, por supuesto, de las dificultades que ha generado, ¿no? Si bien ha tenido un impacto, ha tenido un cambio trascendental, por otro lado, la virtualidad ha ayudado, en la mayoría de los casos, a poder acceder al campo de investigación. Vuelvo a repetir, incluso en muchos casos, teniendo que cambiar hasta el problema de investigación, incorporando nuevos aspectos. Y en términos de tiempo, para ir llegando a las conclusiones, algo muy importante también y muy interesante es que en relación a los aspectos de la comunicación, ¿sí?, como antes mencionaba Flor, lo que tiene que ver con la comunicación al interior del equipo, incluso para acceder al campo de la investigación, más del 70% ha considerado que, por supuesto, en términos de comunicar cuál es el proyecto de investigación y acceder a distintos espacios, por supuesto, para la proyección de los mismos, como vuelvo a repetir, más del 70% ha considerado que el formato se ha visto modificado. Todos entendemos que del formato presencial a virtual, pero paradójicamente otros creyeron también que, si bien esto se ha visto modificado, por otro lado, en un menor porcentaje, casi en un 25%, muchos creyeron que esta modalidad virtual
digamos, despertado o ha, por supuesto, brindado la oportunidad de tener nuevos espacios para poder difundir los proyectos de investigación. Y en términos de cómo podemos clasificar, ¿sí?, los aspectos positivos y negativos de investigar en un contexto de pandemia como es el presente, podemos clasificar en 4 grandes grupos cuáles son las perspectivas de los encuestados en términos positivos, como por ejemplo relacionados con con términos de tiempos y utilización de herramientas tecnológicas, quienes han considerado como un aspecto positivo justamente, digamos, estas nuevas herramientas y oportunidades de aplicación, creen justamente que a pesar, vuelvo a repetir, de tener que coordinar de manera interna al grupo de investigación, como así también cumplir con los plazos, por otro lado, creen que es eficiente y que a su vez también implica cierta comodidad. Por otro lado, también se destacan los aspectos vinculados al compromiso del equipo con la tarea de investigación, a pesar, por supuesto, de cierta desmotivación o, por otro lado, con el hecho de perder cierto contacto con quienes componen el equipo, la mayoría creen que, por supuesto, el equipo de investigación se ha comprometido en su totalidad y tratar de seguir y continuar con el proyecto de investigación, que a fin de cuentas es un proyecto grupal. Por otro lado, podemos observar también que en realidad en aquellos aspectos vinculados a la aceptación de los cambios y la adaptación a los cambios, esto ha sido positivo y de la misma manera en que hubo ciertas complicaciones, por otro lado, se cree que esta es una oportunidad única, desconocida, y que por supuesto hay que implementar y aplicar quizás de aquí en adelante la utilización masiva de los dispositivos electrónicos, tratando de sacar de ellos lo mejor. Y por último, en relación también a este punto mencionado, tiene que ver con, digamos, las nuevas oportunidades que quizás arrojó la pandemia y la aplicación de las nuevas herramientas tecnológicas, de poder participar incluso en algunos otros lugares, ¿no?, trascender las fronteras geográficas y aprovechar justamente la tecnología y la virtualidad para proyectar la formación académica y profesional de los mismos. Y en relación a los aspectos negativos, para ir cerrando con la disertación, podemos decir que, por supuesto, en relación sobre todo al acceder al campo de investigación, tiene que ver con la implementación de protocolos, restricciones y demás, que por supuesto tienen que ver con las medidas sanitarias, y que esto también ha imposibilitado realizar quizás visitas planificadas a organizaciones que formaban parte, ¿no?, del campo de estudio, como así también un poco la falta de contacto personal, la desconexión, quizás la falta de motivación, y como dijo Flora anteriormente, también la comunicación no verbal, que por supuesto es presencial en la mayoría de las ocasiones, y que esto también contribuye y aporta a la investigación. Por otro lado también los momentos de incertidumbre, de estrés, de angustia, ¿no?, y justamente el hecho de no saber o no tener certeza si se van a poder cumplir con los plazos determinados, esto también generó muchísima incertidumbre y temor. Y por otro lado, por supuesto, el hecho de, lo que también lo mencionaban los compañeros, el hecho de perder quizás ese contacto presencial, incluso con otros colegas dentro de lo que es, por ejemplo, la Facultad de Económicas, el hecho de no poder contar con esa mirada interdisciplinaria, hace también a una cierta pérdida, ¿no?, a ese valor agregado que tenían, por supuesto, los trabajos de investigación, y que por supuesto la presencialidad era, o mejor dicho, la presencialidad aportaba esta herramienta, y con la virtualidad y la pandemia quizás se ha perdido. Y para ir cerrando en términos de la reflexión o la conclusión final, sí lo que podemos decir es que, digamos, en términos de lo que fue nuestro grupo de investigación, digamos, a lo que es al interior del grupo y lo que fue, por supuesto, en relación al resto de los equipos y al resto de los docentes e investigadores, lo que podemos decir es que en realidad la presencialidad y la virtualidad tienen, por supuesto, sus fortalezas y debilidades, pero que la virtualidad no reemplaza a la presencialidad, y que, por supuesto, a pesar de que este ha sido un contexto coyuntural complejo, volátil, creemos, por supuesto, que damos al espacio o brindamos espacio a reflexionar, es si justamente las herramientas tecnológicas y la eficiencia en términos de plazos, hasta incluso de aportar mayor compromiso en cumplir con los objetivos grupales, si creemos que quizás esto que ha surgido, esta nueva coyuntura que ha surgido a raíz de la pandemia, es una estrategia de emergencia o una estrategia eficiente, y de qué manera podemos quizás con la nueva realidad que se avecina poder, digamos, contemplar lo mejor de ello para continuarlo, modificarlo, mejorarlo o ver de qué manera podemos complementarlo con una nueva realidad.
La actividad científica, si bien por un lado se ha, digamos, circunscrito sobre todo en lo que es el descubrimiento de lo que es la vacuna contra el COVID-19, incluso con los avances científicos y tecnológicos mencionados por el rector. Por otro lado, lo que también podemos decir es que la actividad científica en torno a las ciencias sociales también ha podido enfocar sobre, y de manera, por supuesto, desde un aspecto científico y desde un enfoque disciplinar, ha podido, por supuesto, abordar distintas percepciones, problemáticas y proyecciones en torno a esta problemática mundial, y creemos, por supuesto, que esta experiencia en equipo de poder investigar es absolutamente contributiva, y desde el punto de vista de las problemáticas actuales y futuras, creemos, por supuesto, que ha sido una experiencia absolutamente enriquecedora, pero a su vez abrimos espacio a la reflexión sobre qué herramientas podríamos llegar a implementar 100%, quizás en menor medida, e incluso complementar en un futuro que podemos decir que sigue siendo incierto, pero quizás con algunos aspectos un poco más consolidados, incluso al interior de cada equipo de investigación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias equipo, especialmente la participación de María Florencia y de Ayelén. Les voy a hacer mi devolución. Acá hay algo muy interesante. En primer lugar, el tema de la foto, ¿no es cierto? El planteo de investigar en pandemia, fuimos todos encuestados, participamos con gusto. Reflexiones respecto a la investigación en un contexto insólito. Realmente fue un contexto insólito. No quiero caer en las zonas comunes de todo lo que nos pasó a todos. Esto atravesó al globo terráqueo, con lo cual no es ninguna novedad, pero lo insólito para la investigación claramente lo era. Yo creo que acá hay un valor que es sacar la foto en el momento justo, cuando todavía las experiencias están en caliente, lo estamos sufriendo, lo estamos padeciendo, y no cuando lo tengamos que contar desde la memoria, suponte de aquí a 5 años. Eso creo que tiene un gran valor. El otro valor también, el compromiso de los investigadores del IATA, 50% de la muestra, agradecer a todo el IATA. Esto también está hablando realmente del estilo, del espíritu que tenemos en el IATA, ¿no? Yo siento que somos un equipo, todos juntos caminando hacia adelante, tomados de la mano. Y esto se ve siempre, el compromiso. Esto para mí es la clave hoy de por qué el IATA está donde está, ¿no es cierto? Esta cosa de ayudarnos, y el espíritu de equipo es global. Ahora, ¿qué pasó acá? Pasó algo en pandemia. En pandemia hubo muchas cosas que quedaron en pausa. Vínculos, amistades que se enfriaron, contactos que ya no tenemos, llamados que ya no hicimos. Entonces quizás el tema es, y bueno, ahora estamos en la transición, ¿no es cierto? Y yo creo que para todas las actividades humanas, esa pausa, que venimos de la sinergia de la pausa, nos pone hoy en el compromiso de retomar un estilo de vida que habíamos dejado hace ya casi 2 años. Lo de la pausa no es un dato menor. Esa pausa nos cambió, sin duda que nos cambió. Y creo que en algo nos cambió, y es que alimentó el espíritu reflexivo. Por eso valoro la foto aquí y ahora. Y bueno, yo lo pensaba mientras le escuchaba a Yelena, y luego ustedes lo plantean en el final entre lo positivo y lo negativo, que siempre es interesante quedarse con lo mejor. Y entonces hay un concepto muy interesante que creo que es muy fuerte para la investigación, que lo habló Florcita, que es el co, ¿no? Es el prefijo co. Aprendimos a compartir, aprendimos a comprometernos un poco más. También se habló en algún momento, nosotros esto lo planteamos el año pasado en uno de nuestros trabajos, el tema de la aceptación, de cómo pasar de la aceptación al cambio. Si siempre se habló de cambio, sin duda la investigación nos va a trasladar un cambio más profundo, que es el tema de, ustedes lo plantearon, la incorporación de las nuevas técnicas, ¿no? Pero creo que el desafío que nos toca a los investigadores ahora, en lo personal humildemente lo aporto, es el replanteo. Porque en esta reflexión, si nosotros no hemos descubierto nuevas problemáticas, nuevos caminos, siendo nuestra área de investigación
absolutamente prioridad de las ciencias sociales, o sea que tiene que ver con las personas. Si nosotros no tomamos en esta crisis la oportunidad del replanteo, creo que ahí desaprovechamos la oportunidad. Por eso valoro la foto, valoro la reflexión, valoro los interrogantes atinados y oportunos, y bueno, pongo a consideración esta reflexión. ¿Cómo será el devenir, la mezcla y los nuevos replanteos que nos va a plantear esta pandemia que todavía no terminó de pasar? Estamos en el planteo si es necesario o no la tercera dosis. Estamos en el planteo de las vacaciones que se vienen ahora donde la persona tiene necesidad de salir y no traeremos nuevas vetas. O sea, esto no terminó, por lo que a lo mejor el espíritu de la reflexión y del replanteo quizás sea una condición